Ok, déjeme contarles sobre esta pesadilla absoluta por la que pasé. Todo empezó con la casa de mis padres. Soy Olivia Díaz, por cierto. Esta casa no era solo madera y yeso, era básicamente el telón de fondo de toda mi infancia, escondida en este barrio residencial realmente agradable y tranquilo. Quiero decir, todo sucedió allí, fiestas de cumpleaños que terminaban con tarta untada por todas partes, barbacoas de verano donde el olor a carbón persistía durante días, simplemente pasar el rato en el patio trasero bajo las estrellas, sintiéndome segura. Después de que mis padres fallecieron, la casa pasó a mí, su única hija. Esperaba que fuera el mismo tipo de refugio seguro para mí y mi pequeño hijo, Noel, que tiene 6 años. Honestamente, mantenerla fue algo muy importante para mí. Dediqué prácticamente todo mi tiempo libre y los ahorros que tenía a ella. Pintura nueva aquí, arreglar un grifo que goteaba allá, quería que fuera perfecta, tal como cuando mamá y papá estaban cerca. Sentí que era la mejor manera de honrarlos, ¿sabe? Mantener su hogar como a ellos les encantaba, asegurándome de que fuera un gran lugar para que Noel creciera, creando sus propios recuerdos. Así que, avancemos rápido hasta después de que acabábamos de regresar de una semana en la playa. Estábamos cansados, llenos de arena, listos para simplemente estrellarnos en casa. Pero cuando entré en el camino de entrada, algo andaba muy mal. Toda la calle, generalmente tan tranquila que se podía oír caer un alfiler, bullía. Literalmente bullía de ruido. Maquinaria pesada rugía en algún lugar cercano, y había trabajadores de la construcción por todas partes, ataviados con esos chalecos de neón brillantes, yendo y viniendo entre el centro comunitario al otro lado de la calle y el límite de mi propiedad. Incluso había un enorme camión volquete estacionado a mitad de la carretera, prácticamente bloqueando mi entrada. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré, agarrando nuestras maletas. Rápidamente abrí la puerta principal, dejé las bolsas dentro. Noel, bendito sea, ya estaba agotado por el viaje e inmediatamente fue directo al televisor para ver dibujos animados. Bien, que se relaje. Yo tenía que averiguar de qué se trataba todo este caos. El ruido definitivamente parecía venir de mi patio trasero. Deslicé la puerta del patio, salí y simplemente, me quedé helada. Mi patio trasero, en el que tanto había trabajado, el que era el parque infantil de Noel, era una completa zona catastrófica. Toda una sección de la valla de madera, mi valla, que separaba mi jardín de la propiedad del centro comunitario. Desaparecida. Simplemente arrancada. Había enormes placas de hormigón tiradas en mi césped, estacas de madera con banderas naranjas brillantes clavadas en el suelo, marcando áreas profundas dentro de mi jardín. ¿Y dónde solía estar el columpio de Noel? Solo montones de grava y equipo de construcción. ¿Qué es esto?, susurré, adentrándome más en el patio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto no podía estar pasando. Se sentía surrealista, como un mal sueño. Entonces lo vi. Un tipo con casco, sosteniendo un portapapeles, que parecía estar al mando, dirigiendo a un grupo de trabajadores a pocos metros de la puerta de mi patio. Eso me sacó de mi estupor. La confusión se convirtió en pura ira hirviendo. Marché directa hacia allí. «Disculpe», grité, mi voz temblando un poco pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima del ruido. «¿Qué está pasando aquí? Esta es mi propiedad». El capataz se volvió, luciendo molesto, como si lo estuviera interrumpiendo. «Esto es parte del proyecto de ampliación del centro comunitario», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Estamos instalando más plazas de aparcamiento y un cobertizo de servicios». Casi se me cae la mandíbula al patio. ¿En mi patio trasero? ¿Habla en serio? Ni siquiera soy miembro de la comunidad. Esta es propiedad privada. Mis padres se aseguraron de no unirse cuando la comunidad se formó por primera vez hace años. Valoraban su independencia, y francamente, yo también.
El capataz simplemente hojeó los papeles en su portapapeles, completamente impávido. Según estos planos, esta sección aquí cae bajo la jurisdicción de la comunidad. Si tiene preguntas, tiene que hablar con la señora Vargas, la presidenta de la comunidad. Señora Leonor Vargas. Oh, la conocía. Todos en el vecindario la conocían. Era la abeja reina, la ejecutora, la que parecía disfrutar amargando la vida a la gente por el color de su buzón o la altura de su césped. La idea de que ella estuviera detrás de esto, tenía un sentido enfermizo. Me importa un bledo lo que digan sus planos. Espeté, mi voz subiendo de tono. Están invadiendo mi propiedad privada. Necesitan detener esta construcción ahora mismo. Me dedicó un encogimiento de hombros despectivo. Lo siento, señora. Yo solo sigo órdenes. Resuélvalo con la comunidad. Y me dio la espalda, comenzando a ladrar órdenes a los trabajadores de nuevo. Me quedé allí parada, con los puños apretados, temblando de rabia. Ignorada. Como si mis derechos de propiedad, mi hogar, no significaran absolutamente nada. Furiosa ni siquiera empieza a describirlo. Entré furiosa, cogí mi teléfono y busqué el número de contacto de la comunidad. Directo al buzón de voz. Por supuesto. Vale, bien. Si no atendían mi llamada, iría a ver a la reina en persona. El centro comunitario estaba justo al otro lado de la calle. Era un edificio bastante estándar, utilizado para reuniones y quizás alguna comida ocasional de vecinos. Mientras caminaba, mi ira todavía a fuego lento, la vi, la señora Vargas, de pie afuera, con el portapapeles firmemente en la mano, alguna vez lo soltaba, charlando con otros dos miembros de la junta, probablemente tramando su próxima infracción vecinal. Era exactamente como la describían, perfectamente vestida, irradiando este aire de control absoluto, quizás en sus 60 años pero aguda como una navaja. S.R.A. Vargas. Grité, caminando directamente hacia ella. Se volvió, su sonrisa educada y ensayada vacilando un poco cuando vio la expresión de mi cara. Señorita Díaz, dijo, su voz goteando falsa dulzura. ¿En qué puedo ayudarla? Puede empezar por explicar por qué hay un equipo de construcción destruyendo mi patio trasero. Dije, esforzándome por mantener mi voz nivelada pero probablemente fallando. Su capataz dice que es parte de la expansión de la comunidad, pero yo no estoy en la comunidad. ¿Qué está pasando? La señora Vargas arqueó una ceja perfectamente esculpida, esa sonrisa apretada nunca abandonó su rostro. Ah, sí, la expansión del centro comunitario. Una mejora necesaria para la comunidad. Obtuvimos una servidumbre para esa parte de su propiedad para acomodar el proyecto. Es todo perfectamente legal, querida. ¿Legal? Mi voz tembló de incredulidad. Nunca acepté ninguna servidumbre. Nadie me notificó. No puede simplemente tomar mi propiedad. ¿Una servidumbre? Eso sonaba a jerga legal para robo. Suspiró, como si yo fuera una niña particularmente molesta. Los avisos se enviaron hace meses, señorita Díaz. ¿Quizás los pasó por alto? La Junta votó por unanimidad para proceder. Todo está en orden. Eso es imposible. Repliqué. Nunca recibí ningún aviso. Y lo diré de nuevo, ni siquiera soy miembro. Muéstreme esa supuesta servidumbre. Muéstreme la prueba. Me dedicó esa sonrisa condescendiente de nuevo, la que me ponía la piel de gallina. Oh, no llevo documentos legales conmigo. Pero ciertamente puede presentar una queja formal en la oficina de la comunidad si cree que ha habido un error. Mientras tanto, su voz se endureció ligeramente, el proyecto continuará según lo planeado. Mis manos se cerraron en puños. Pude sentir mi cara enrojecer. Esto no ha terminado, dije entre dientes. Están invadiendo mi propiedad, y lo demostraré. La señora Vargas simplemente se encogió de hombros, completamente indiferente. Haga lo que considere necesario, señorita Díaz. Que tenga un día encantador.
Me di la vuelta y me alejé, mi corazón latiendo con una mezcla tóxica de frustración, ira e impotencia. La pura audacia. La arrogancia. Simplemente no les importaba. De vuelta en mi casa, el ruido de la construcción todavía me irritaba los nervios, me dejé caer en el sofá. Saqué mi computadora portátil y comencé a investigar, leyes de propiedad, regulaciones de comunidades, cualquier cosa que pudiera encontrar. Busqué en cada archivo que mis padres habían dejado, cada correo electrónico que había recibido desde que heredé el lugar. Nada. Ni una sola palabra sobre una servidumbre, ni una palabra sobre este proyecto de construcción. Al final de la noche, sabía dos cosas con seguridad. Una, la comunidad se había extralimitado enormemente. 2, no iba a dejar que se salieran con la suya. Mi determinación se endureció. A primera hora de mañana, llamaría a un abogado. Esta era mi casa, la casa de Noel, el lugar que mis padres amaban. Y lucharía con uñas y dientes para protegerla. Apenas dormí esa noche. Cada crujido de la casa, cada retumbo distante del exterior, me hacía saltar. Todo lo que podía ver era esa valla destrozada, las placas de hormigón en mi césped, la cara engreída de la señora Vargas. Para cuando salió el sol, ya estaba en mi escritorio, alimentada por café y pura indignación, repasando mis notas de la noche anterior. Mi determinación no había flaqueado, si acaso, se sentía más fuerte, más aguda. Después de dejar a Noel en la escuela haciendo todo lo posible por actuar normal para él, aunque tenía el estómago hecho un nudo, hice la llamada. Encontré una abogada online, Jessica Méndez, que se especializaba exactamente en este tipo de líos, disputas de propiedad, batallas con comunidades. Sus reseñas eran brillantes, hablando de cómo luchaba duro por sus clientes. Necesitaba a alguien así. Cuando le expliqué la situación a Jessica por teléfono, su voz era tranquila pero firme. Vaya, Olivia. Eso es, audaz, incluso para una comunidad agresiva. Reclamar una servidumbre que nunca obtuvieron, en una propiedad fuera de su jurisdicción. Eso es invasión de libro de texto. Escuchó pacientemente mientras yo contaba toda la historia, la frustración, la ira, la sensación de ser totalmente impotente contra esta máquina burocrática. Vale, dijo finalmente. Definitivamente esto es algo contra lo que podemos luchar. Basado en lo que me has dicho, probablemente no tienen autoridad legal sobre tu propiedad. Reclamar una servidumbre sin tu consentimiento, especialmente cuando tus padres explícitamente no eran miembros. Eso no solo es poco ético, es casi seguro que es ilegal. Escucharla decir eso, confirmando mi presentimiento, fue un gran alivio. Jessica programó una cita para que fuera a su oficina esa tarde. Pasé la mañana reuniendo todo, la escritura original de mis padres, la que claramente indicaba que la propiedad estaba exenta de la comunidad, fotos de mi jardín antes de que comenzara la pesadilla de la construcción, fotos del daño ahora, un mapa que mostraba los límites de mi propiedad, cualquier cosa y todo lo que pudiera ayudar. Entrar en la oficina de Jessica se sintió como dar el primer paso real para contraatacar. Me saludó calurosamente y nos sumergimos directamente en los detalles. Examinó cuidadosamente la escritura, las fotos, mis notas. Asintió mientras leía, su expresión seria. Todo esto está muy claro, dijo Jessica, reclinándose en su silla. Su propiedad es privada. La comunidad no tiene absolutamente ningún reclamo legal aquí. Lo que han hecho no es solo una violación de sus derechos, probablemente también sea una violación de las regulaciones de zonificación locales. Básicamente comenzaron un proyecto de construcción en un terreno que no poseen ni controlan. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pregunté, sintiendo una oleada de esperanza. Les enviamos una carta formal de cese y desistimiento, explicó Jessica. Les pone sobre aviso, oficialmente. Exigimos que detengan inmediatamente toda construcción en su propiedad, retiren su equipo y materiales, y restauren su jardín a su condición original. También les advertimos que si no cumplen,
solicitaremos un requerimiento judicial y demandaremos por daños y perjuicios. ¿Crees que realmente se detendrán solo por una carta? Pregunté, escéptica después de mi encontronazo con la señora Vargas. Jessica me dedicó una sonrisa cómplice. A veces. Las comunidades como esta a menudo intimidan a las personas que creen que no se defenderán. La amenaza de acciones legales por parte de un abogado puede hacer que se lo piensen. Se basan en la intimidación. Una vez que vean que tienes representación y que vas en serio, podrían reconsiderarlo. Pero, añadió, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente, conociendo la reputación de la señora Vargas, podrían ponerse tercos. Si lo hacen, estamos listos para el siguiente paso, solicitar ese requerimiento judicial. Esa tarde, Jessica redactó la carta. Era fuerte, directa, citando leyes de propiedad específicas y exigiendo acción inmediata. Se aseguró de resaltar la falta de cualquier servidumbre válida y el hecho de que mi propiedad estaba fuera de su jurisdicción. Decidí entregarla yo misma. Quería ver la expresión en la cara de la señora Vargas. Volví a la oficina de la comunidad, carta en mano, y se la di directamente a ella. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Gélida. Esto es completamente innecesario, señorita Díaz, dijo, apenas mirando la carta. La comunidad está actuando en el mejor interés de la comunidad. Debería considerar cómo su resistencia afecta a sus vecinos. Entrecerré los ojos. No iba a caer en ese chantaje emocional. Lo que afecta a mis vecinos debido a su construcción ilegal es su problema, señora Vargas. Lo que sucede en mi propiedad es mío. Y no voy a dejar que pisoteen mis derechos. Dejó la carta, su mirada aguda. Muy bien. Veremos cómo se desarrolla esto. Durante la semana siguiente, mi patio trasero fue un campo de batalla tenso y silencioso. Los equipos de construcción dejaron de trabajar, probablemente por orden de Vargas después de recibir la carta del abogado, pero no limpiaron. Las estacas, las placas de hormigón, los montones de grava, todo quedó allí, un recordatorio constante y feo de la invasión de la comunidad. Seguí documentando todo. Tomé fotos todos los días. Registré las veces que los trabajadores todavía andaban por ahí, a veces simplemente apoyados contra sus camiones cerca del límite de mi propiedad, observando. Sentí que intentaban intimidarme, desgastarme. Mi frustración creció cuando noté que uno de los miembros de la junta de la comunidad, un tipo llamado David Sanz, parecía estar haciendo inspecciones diarias del sitio de construcción paralizado cerca de mi jardín. Caminaba, anotaba cosas en un cuaderno, hacía llamadas con su móvil. Se sentía espeluznante, como si todavía estuvieran tramando algo. Sintiéndome aislada y estresada, comencé a hablar con más vecinos, esperando que alguien más hubiera lidiado con la comunidad y pudiera tener consejos, o al menos ofrecer algo de apoyo moral. La mayoría simpatizaba, pero tenía miedo de involucrarse públicamente. Han estado forzando los límites durante años, me dijo un vecino de forma anónima por teléfono. Pero nadie quiere ser su próximo objetivo. Siempre encuentran una manera de amargarte la vida si te cruzas con ellos. Pero entonces, un avance. Una anciana al final de la calle, la señora Carmen Pardo, había vivido en el vecindario desde siempre. Recordaba claramente a mis padres y recordaba los primeros días de la comunidad. Oh, tus padres lucharon con uñas y dientes para mantener su propiedad fuera de esa asociación, me dijo la señora Pardo, sus ojos brillando con el recuerdo. Valoraban su privacidad. Siempre los admiré por mantenerse firmes. Sabes, podría tener algunos documentos antiguos de entonces en mis archivos, cosas sobre los planos originales del vecindario. Sus registros fueron una mina de oro. Escondido en una caja vieja, encontró una copia del mapa de zonificación original de cuando se desarrolló el vecindario por primera vez. Y claro como el agua, mostraba el lote de mis padres como una propiedad independiente, explícitamente no parte del terreno regido por los límites de la comunidad. Compartí este mapa con Jessica inmediatamente. Esto es fantástico, Olivia. Dijo.
Este mapa, combinado con la escritura, fortalece significativamente nuestro caso. Demuestra que su reclamo de jurisdicción ampliada es infundado. Justo cuando nos sentíamos más seguras, la comunidad tomó represalias. Recibí otra carta formal, esta vez acusándome de obstruir el desarrollo comunitario y amenazando con multas por violar su política de cumplimiento de construcción. Era absurdo, lleno de vagas amenazas legales. Jessica simplemente se rió cuando se lo leí. Ahora están dando palos de ciego. No tienen base legal para multarte por nada en una propiedad que no controlan. Ignórala, pero guárdala para nuestro archivo. Simplemente muestra su patrón de acoso. Sintiéndome más audaz con la nueva evidencia y la seguridad de Jessica, decidí hacer pública la lucha. Fui a la siguiente reunión de la Junta de la Comunidad. El centro comunitario estaba lleno, definitivamente se había corrido la voz. La gente sentía curiosidad, susurraban entre ellos. Cuando llegó mi turno de hablar durante el periodo de comentarios públicos, me puse de pie, mis manos temblaban ligeramente pero mi voz era fuerte. Expuse los hechos, mi propiedad era privada, la construcción era ilegal, sus acciones eran un abuso de poder. Esta es mi casa, dije, mirando directamente a los miembros de la Junta, mi mirada deteniéndose en la señora Vargas. Es donde estoy criando a mi hijo. No permitiré que me la quiten o la destruyan. Sus acciones son ilegales y moralmente incorrectas. Exijo que restauren mi propiedad inmediatamente. La señora Vargas parecía furiosa, sus nudillos blancos donde agarraba su bolígrafo. Señorita Díaz, comenzó, su voz tensa, ya hemos explicado que este proyecto es por el bien común. Basta. Interrumpí, levantando la copia de mi escritura de propiedad. Esto prueba que no tienen autoridad sobre mi propiedad. Luego levanté el viejo mapa de zonificación que la señora Pardo había encontrado. Y esto demuestra que sus afirmaciones son falsas. Si no detienen este proyecto y arreglan el daño que han causado, los veré en los tribunales. La sala bullía. La gente murmuraba, intercambiando miradas. Vi algunos asentimientos de acuerdo. Por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, la marea estaba empezando a cambiar. La señora Vargas me fulminó con la mirada, pero la Junta rápidamente pasó al siguiente tema. No abordaron mis demandas directamente, pero sabía que había dejado clara mi postura. Ahora, solo era cuestión de esperar a que cayera el martillo legal. La lucha estaba lejos de terminar, pero caminando a casa esa noche, sentí un renovado sentido de propósito. La ley estaba de mi lado, y tal vez, solo tal vez, algunos de mis vecinos también lo estaban. Esta era mi casa, y no me iba a rendir. La audiencia judicial pareció tardar una eternidad en llegar, pero finalmente, llegó el día. Las semanas habían pasado volando en una nebulosa de preparación legal, estrés e intentar mantener cierta apariencia de normalidad para Noel. Jessica había solicitado el requerimiento judicial para detener la construcción permanentemente y obligar a la comunidad a arreglar mi jardín. La tensión era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo, pero honestamente, también sentí una extraña sensación de calma. Finalmente, íbamos a obtener una resolución. Al entrar en el juzgado, vi a la señora Vargas y a un par de miembros más de la Junta acurrucados con su abogado. La señora Vargas me lanzó una mirada que podría agriar la leche, pero simplemente le devolví la mirada y seguí caminando. Jessica me dio un apretón tranquilizador en el hombro. Lo tienes controlado, Olivia. Tenemos los hechos, la ley, todo. Solo mantén la calma y di la verdad. Comenzó la audiencia y Jessica estuvo brillante. Expuso nuestro caso pieza por pieza. La escritura original que probaba que mi propiedad estaba exenta. El viejo mapa de zonificación que encontró la señora Pardo. Fotos de la destrucción en mi jardín. Explicó claramente cómo la comunidad no tenía ningún derecho legal a estar allí, y mucho menos a destrozar cosas. La comunidad actuó sin permisos, sin autoridad legal y sin el consentimiento de la propietaria, declaró Jessica,
su voz resonando en la sala del tribunal. Su reclamo de una servidumbre es completamente fabricado. Sus acciones constituyen allanamiento ilegal, daño a la propiedad y acoso. Han causado una angustia financiera y emocional significativa a mi cliente. El abogado de la comunidad hizo todo lo posible por argumentar su versión. Afirmó que actuaron de buena fe, creyendo que tenían derecho a usar esa parte del terreno basándose en su voto de jurisdicción ampliada, aquel del que nunca notificaron adecuadamente a nadie fuera de la comunidad. Habló sobre el proyecto que beneficia a la comunidad. Pero el juez no se lo tragó. Siguió interrumpiendo, pidiendo pruebas específicas de la servidumbre, pruebas de notificación, pruebas de cualquier base legal. El abogado seguía recurriendo a vagas referencias a estatutos que no se aplicaban a mi propiedad. Cuando la señora Vargas subió al estrado, su habitual compostura gélida comenzó a resquebrajarse bajo el contrainterrogatorio de Jessica. Jessica la interrogó sobre el proceso de notificación, el historial de baja de la propiedad, la decisión de proceder sin confirmar su derecho legal sobre mi terreno. En un momento dado, la señora Vargas admitió que asumieron que mi propiedad caía bajo sus nuevas reglas debido al voto de expansión y no verificaron específicamente la escritura original o el estado de baja antes de comenzar la construcción. También afirmó que habían enviado un anuncio general sobre el proyecto a todos los miembros de la comunidad, asumiendo que eso cubría de alguna manera a los no miembros cuya propiedad estaban invadiendo. El juez parecía absolutamente furioso. «Déjeme ser claro, señora Vargas», dijo con severidad. «No puede simplemente asumir jurisdicción sobre propiedad privada. No puede hacer cumplir las reglas de la comunidad ni reclamar servidumbres sobre terrenos que están explícitamente fuera de los límites de su asociación basándose en una votación en la que sus vecinos no miembros ni siquiera participaron. Este nivel de descuido, o quizás ignorancia voluntaria, es inaceptable». Después de horas que parecieron días, el juez emitió su fallo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Falló completamente a mi favor. La comunidad había actuado ilegalmente. Punto. Emitió el requerimiento judicial, ordenándoles detener inmediatamente toda actividad de construcción relacionada con mi propiedad. Pero no se detuvo ahí. Ordenó a la comunidad que retirara todo, las placas de hormigón, las estacas, la grava, todo de mi jardín en un plazo de 30 días. Y tenían que restaurar mi patio trasero a su estado original, a su cargo. Eso significaba césped nuevo, reparar la valla, todo. Además de eso, el juez me otorgó daños y perjuicios, 20.000 euros para cubrir la angustia emocional, el tiempo que había perdido del trabajo lidiando con este lío y los honorarios legales de Jessica. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de puro alivio. Agarré la mano de Jessica debajo de la mesa. Lo conseguimos. La arrogancia, la intimidación, el completo desprecio por mis derechos, todo se había vuelto en su contra. Las semanas posteriores al fallo fueron casi surrealistas. Un tipo diferente de equipo de construcción apareció, uno contratado por la comunidad, bajo orden judicial, para deshacer el daño. Se llevaron el hormigón, sacaron las estacas y vinieron paisajistas para volver a sembrar el césped y arreglar la valla. Ver cómo mi patio trasero se transformaba lentamente de nuevo en el espacio pacífico que se suponía que era, se sintió increíble. Noel estaba loco de alegría cuando volvieron a colocar su columpio, y le prometí que nadie volvería a meterse con su parque infantil. La noticia de la victoria se extendió como la pólvora por la urbanización Pinar. Vecinos que apenas conocía me paraban en la calle para felicitarme. Muchos compartieron sus propias historias de terror silenciosas sobre la comunidad, diciendo que antes habían tenido demasiado miedo para hablar, pero que mi lucha los había inspirado. Parecía que no era la única que se había sentido intimidada. Las consecuencias para la comunidad fueron significativas. La señora Vargas y otros 2 miembros de la Junta renunciaron casi de inmediato, con sus reputaciones completamente destrozadas. La Junta restante estaba bajo una inmensa presión de los residentes para revisar sus políticas, ser más transparente, en general, dejar de actuar como tiranos del vecindario.
Una tarde, la señora Pardo, mi vecina anciana, vino con una bandeja de galletas. «Has hecho más que ganar tu caso, querida», dijo, sus ojos brillando. «Has dado esperanza a todo este vecindario. Ya era hora de que alguien se enfrentara a esos matones». Sus palabras realmente me llegaron. Esta lucha había sido agotadora, mental y emocionalmente agotadora. Pero valió la pena. No solo por mí y Noel, sino por la comunidad. Meses después, las flores volvían a florecer, el césped estaba verde y Noel reía en el patio trasero. El desastre de la construcción parecía un mal sueño lejano. Toda la experiencia me enseñó mucho sobre la resiliencia, sobre no tener miedo de defender lo que es correcto, incluso cuando sientes que eres David contra Goliat. Mi historia se convirtió en una advertencia local. Otras comunidades de la zona probablemente tomaron nota. Para mis vecinos, fue la prueba de que puedes defenderte, que no tienes que aceptar simplemente un trato injusto. Mientras veía a Noel balancearse cada vez más alto, su risa resonando en el aire del atardecer, sentí una profunda sensación de gratitud. Mi hogar estaba a salvo. Era más que una casa, era un símbolo de la lucha que ganamos, el amor de mi familia y la paz que habíamos reclamado. Y ninguna comunidad, sin importar cuán poderosa se creyeran, podría quitarnos eso jamás.